Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado noveno. Vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por nombre enfermedades infecciosas y epidémicas. Es un poco, o está un poco relacionado con el tema que vimos en la clase anterior. Recordemos que vimos los mecanismos de defensa que utiliza nuestro cuerpo para defenderse del ataque de agentes patógenos, ¿verdad? Bien sea virus, bacterias, parásitos, entre otros. Eh, nuestro, nuestro cuerpo está preparado con diferentes tipos de mecanismos, diferentes tipos de barreras para, primero, impedir que ellos entren y si logran entrar también, entonces hay un mecanismo, un sistema de defensa que trata de eliminar esos agentes patógenos que lograron entrar. Entonces, ya vimos cuáles eran esos mecanismos y ahora vamos a conocer algunas enfermedades, ¿ok? Es decir, cuando el virus, la bacteria, el parásito, el protozoo ingresa a nuestro organismo, ¿verdad? Va a ocasionar una disminución de nuestra salud. Entonces, a eso es lo que se le conoce como enfermedad. Vamos a comenzar con el tema. Entonces tenemos que el título del segundo tema de este periodo es enfermedades infecciosas y epidémicas. Vamos a ver este tipo de enfermedades específicamente y la próxima clase vamos a ver otros tipos de enfermedades. ¿Okay? Primero quiero mostrarles una definición que es muy propia porque es la definición que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y dice que según el latín, o sea, el término viene del latín infirmitas, que significa literalmente falta de firmeza. ¿Okay? Ese es el significado literal de la palabra enfermedad y viene del latín. Y ahora entonces, según la definición que ofrece la Organización Mundial de la Salud, OMS, la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es la enfermedad cuando hay una disminución de la salud o como se podría decir, una ruptura de la salud, por decirlo de esa manera también. Hay muchas formas coloquiales de definir lo que es la enfermedad. Pero este es el término que nos ofrece el organismo competente, ¿no? El organismo que está relacionado con la salud a nivel mundial. Entonces simplemente nos habla de que una alteración o desviación del estado fisiológico normal de nuestro cuerpo, o sea, cualquier cosa que altere cualquier parte de nuestro cuerpo, que cambie cualquier situación fisiológica de nuestro cuerpo, ya se considera una enfermedad y la enfermedad viene caracterizada con unos síntomas y unos signos. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo, ¿ok? Los síntomas son aquellos que no se pueden observar a simple vista, ¿ok? Por ejemplo, la fiebre. Y los signos son aquellos que sí se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, si tenemos una erupción en la piel, eso lo podemos observar. ¿Ok? Y las enfermedades van evolucionando, tienen un periodo donde de pronto un periodo de incubación, un periodo donde emergen los síntomas, un periodo donde van disminuyendo hasta que se restablece lo que es la salud, bien sea a través de medicamentos o que el mismo cuerpo, a través de los mecanismos que vimos en la clase pasada, puedan responder y puedan atacar eficazmente a la enfermedad hasta lograr que termine. ¿Okay? Entonces, tenemos que la enfermedad comienza con un cambio en el organismo, bien sea de cualquier tipo, ¿ok? Un cambio en una de las funciones. Luego aparecen los síntomas que caracterizan a cada enfermedad y finalmente, si se realiza un tratamiento para combatir la enfermedad, puede presentarse mejoría. Algunas enfermedades causan incapacidades o la muerte, ¿ok? Es decir, que algunas enfermedades traen unas consecuencias que van a ser irreversibles
a pesar de que de pronto la persona quede curada o que los niveles de la enfermedad o los síntomas puedan disminuir, hay enfermedades que dejan incapacidades en nuestro cuerpo y hay otras, por supuesto, que cuando no se logran vencer, producen la muerte. Vamos a ver específicamente lo que son las enfermedades infecciosas. Tenemos que estas enfermedades son causadas por microorganismos patógenos, ya nosotros vimos que eran los microorganismos patógenos o agentes patógenos también, vimos que eran las bacterias, los virus, parásitos, hongos, protozoos, entre otros. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra, por eso que se llaman infecciosas, ¿ok? Allí es donde radica el significado de la palabra, infecciosas, porque pueden transmitirse de una persona a otra, ¿ok? También hay algo que se conoce como zoonosis, que son enfermedades infecciosas que ocurren o que le dan a los animales, pero que pueden ser transmitidas al hombre. Dentro de este grupo vamos a estudiar también lo que son las enfermedades epidémicas, ¿okay? Que son aquellas enfermedades contagiosas que afectan a muchas personas de un sitio y tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas, vamos a ver un grupo que es conocido como las enfermedades epidémicas, que es aquellas enfermedades que atacan a una población específica y en un momento determinado. También les traigo una diferencia o les traigo la diferencia entre lo que es endemia, epidemia y pandemia para que ustedes lo desarrollen también en su cuaderno, es parte de la tarea, hacer la diferencia entre estos tres conceptos, ¿ok? Se entiende por enfermedades endémicas, ¿ok? Aquellas enfermedades que aparecen en un país o región concreta y en un determinado momento. Son enfermedades que son típicas de una zona y están presentes de manera permanente durante años. ¿Okay? Esto es una enfermedad endémica. Ahora, ¿qué entendemos por epidemia? Es la extensión rápida de una enfermedad. Esa es la definición de epidemia. ¿Okay? ¿Qué es una epidemia? Es cuando se extiende rápidamente una enfermedad. Sin embargo, la palabra hace referencia al incremento importante de afectados por alguna enfermedad en una zona determinada. Es decir, cuando esa enfermedad empieza a propagarse, ¿verdad? Ya no solamente afecta a una población, sino a varias poblaciones o a varias comunidades, entonces se habla de una epidemia. Y está el otro concepto que es pandemia, que es cuando la enfermedad ya se expande y tiene un crecimiento acelerado y acaba afectando a distintas zonas del planeta en un periodo de tiempo determinado. ¿Okay? Entonces ya pandemia es cuando la enfermedad se contagia, se propaga y el crecimiento es muy alto, propagándose a distintos países, ¿ok? En el caso, como es el caso ahorita que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. El organismo encargado de indicar, de estipular o de declarar cuando una enfermedad pasa a la categoría de pandemia es la OMS, que ya la vimos, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. De hecho, ella fue la que se pronunció diciendo pues que ya el COVID-19 había pasado a categoría de pandemia, ¿ok? Porque ya habían casos en casi todos los países del mundo. Como entonces ya lo vimos que la mayoría de los países habían afectados por este COVID-19 y por eso entonces la mayoría de la población o la mayoría de la humanidad estaba potencialmente expuesta a este virus, por eso se declaró entonces como una pandemia. ¿Okay? Entonces quiero que tengan bien claro las tres definiciones de lo que es endemia, que ya es simplemente una enfermedad propia de un lugar en un momento determinado. Epidemia es cuando hay como dos definiciones, ¿no? Se puede decir que es cuando se extiende rápidamente la enfermedad y también cuando ya la enfermedad pasa como a otras poblaciones. Por ejemplo, si una enfermedad de aquí de Colombia, una enfermedad endémica por decir, de Colombia, que es la malaria, y se llegara a transmitir a otros países vecinos, Venezuela, Brasil, Perú, ya pasaría a ser una epidemia. Ahora, cuando esa enfermedad
se transmite a muchos países, recuerden entre los 5 continentes, entonces ya pasa a categoría de pandemia y la única que puede establecer eso es la Organización Mundial de la Salud. Algunas enfermedades infecciosas que también son epidémicas en la actualidad es el sífilis, por supuesto, es una enfermedad que se transmite por contacto sexual, es producida por una bacteria. En ocasiones sus síntomas son leves, a veces no son percibidos porque pueden presentarse como simplemente como unas erupciones en la piel, pero en ocasiones sí puede producir chancros que son como heridas, como llagas en la piel y sobre todo ocurre cerca de los genitales. Otra enfermedad que es una enfermedad infecciosa y también es epidémica, es decir, que también está presente en muchos países, es el SIDA. También se transmite por contacto sexual o contacto con sangre de la persona que está contagiada. ¿Okay? Es producida por un virus llamado el VIH, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿okay? El cual afecta al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hace este virus? Baja las defensas de la persona que está afectada y entonces esa persona va a ser susceptible a sufrir de enfermedades oportunistas y en realidad muere por eso, porque es como si fuera un imán de enfermedades y empieza a contagiarse de muchas enfermedades producto de que sus defensas, ese mecanismo de defensa que vimos en el periodo pasado está sumamente deteriorada producto del virus, ¿ok? Otra enfermedad es la hepatitis, que es una enfermedad causada por un virus. Como vemos, todas estas enfermedades infecciosas pueden tener causas como virus, como bacterias, también puede ser parásitos, protozoos, entre otras. Aquí yo les coloco la mayoría de los casos donde es transmitida por virus o por bacteria. ¿Ok? Esos son los que estamos estudiando más que todo, porque en la siguiente clase también vamos a ver lo que es enfermedades parasitarias, ¿ok? Entonces, tenemos que la hepatitis se puede transmitir de diferentes formas según el tipo. ¿Por qué? Porque existen 3 tipos de hepatitis, ¿ok? Lo vamos a ver a continuación. La hepatitis A se transmite por los alimentos o por usar utensilios con los que comió la persona que está enferma, ¿ok? Este tipo de hepatitis no tiene mayores consecuencias. También se encuentra otro tipo de hepatitis que es la hepatitis B. Se transmite sexualmente de la madre al hijo. O sea, se transmite sexualmente, también se transmite de la madre al hijo. Cuando la madre adquiere esta enfermedad y está embarazada, puede transmitírsela al hijo, ¿ok? También se adquiere por transfusiones sanguíneas, por compartir agujas, máquinas de afectar, en fin, cualquier contacto que tenga que ver con la sangre, ¿ok? Y esta enfermedad también presenta una alta mortalidad, es una enfermedad considerada una enfermedad grave, pero sin embargo existen vacunas tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B, sobre todo desde edades muy tempranas, los niños se les debe aplicar estas vacunas. ¿Ok? También existe lo que es la enfermedad, la hepatitis C, perdón, que se transmite también sexualmente y por transfusiones sanguíneas, es decir, por contacto de sangre. Y es una enfermedad también crónica, ¿ok? Estas enfermedades pueden deteriorar rápidamente lo que es la función hepática, la función del hígado. De manera general podemos decir que los síntomas de la hepatitis o los síntomas que ocasionan la hepatitis son fiebre, náuseas, dolor en la parte superior del abdomen e ictericia. ¿Qué significa ictericia? Es cuando la persona se coloca amarilla, que es un síntoma, un signo bastante frecuente y bastante obvio de las personas que padecen esta enfermedad. También tenemos lo que es el dengue, la malaria y la fiebre amarilla, perdón, que son enfermedades que son transmitidas por un vector. ¿Qué significa un vector? Es como un agente intermedio. Por lo general puede ser mosquitos, por lo general son insectos estos vectores, ¿ok? Estas 3 enfermedades son transmitidas por la picadura de un mosquito. Suelen ocurrir en zonas tropicales donde las temperaturas son bastante altas y el mosquito entonces con su picadura va a transmitir directamente el virus o el protozoo en el caso de la malaria.
que va a ser el causante de la enfermedad. Y sus síntomas son variables en las tres enfermedades, pero de manera general podemos decir que son parecidos a la gripe, con dolores en los músculos, fiebre, malestar general y sobre todo la fiebre amarilla, de allí viene su nombre, que produce también lo que acabamos de ver en la hepatitis, que produce ictericia, es decir, que la persona su piel se torna amarilla. ¿Ok? Otra enfermedad es el tétano, la meningitis y la gonorrea, también el cólera. Estas son enfermedades infectocontagiosas causadas por bacterias, ¿ok? Entonces vimos que las de arriba son causadas por vectores, específicamente por la picadura de un mosquito, y estas enfermedades que están aquí son enfermedades transmitidas por bacterias, pero son enfermedades que son endémicas, es decir, que están aquí presentes en Colombia. Y entre los tratamientos preventivos o curativos para este tipo de enfermedades producidas por bacterias se utilizan los antibióticos, ¿ok? En este tipo de enfermedades sí son aceptados los antibióticos. Sabemos que el tétano se produce por una bacteria cuando nos hacemos una cortada, cuando nuestra piel queda expuesta a la entrada de esta bacteria. La meningitis es una enfermedad que afecta las meninges, que son las membranas que protegen al sistema nervioso. La gonorrea es una enfermedad que se transmite por contacto sexual, y el cólera es una enfermedad que se produce entonces por la contaminación por lo general, de alimentos. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre algunas enfermedades endémicas precisamente de Colombia, y esto es la otra parte de la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Yo les voy a explicar algunas aquí y ustedes tienen que investigar otras. Sin embargo, yo en la siguiente lámina les voy a dar una lista de algunas enfermedades. Ustedes pueden tomar esas enfermedades, pero deben investigarlas, ¿ok? Entonces yo les voy a mostrar lo que es la malaria específicamente. Es una enfermedad que ocasiona un grave problema de salud pública aquí en Colombia, porque es una enfermedad que ocurre en climas calientes, ¿okay? A temperaturas muy altas. Y el 85% del territorio rural colombiano está situado entre los 0 metros sobre el nivel del mar y los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que Colombia presenta temperaturas bastante elevadas, es un clima tropical por estar cerca también del Ecuador, y entonces posee estas condiciones físicas para que se propague la enfermedad. Nos dicen que es una enfermedad endémica, sin embargo no es propia, o sea, no es exclusiva de Colombia, ya que en los países vecinos también ocurre o también se produce esta enfermedad. Los departamentos que se han visto más afectados por la malaria en la actualidad son Cauca, Bichada, Valle, bueno, esos que están allí, el Meta, el Chocó. Todos estos departamentos de Colombia son los que han sido más afectados en los últimos años por esta enfermedad. ¿Okay? Y dice que para el periodo comprendido desde el 2003 hasta el 2006, hubo un total de 161.526 casos reportados, ¿ok? Eso es para ese tiempo. Sin embargo, por supuesto, ya ha pasado varios años de eso, y obviamente el número de casos habrá aumentado. Tenemos también otras enfermedades endémicas de Colombia, de la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, el cólera, tripanosomiasis americana, también conocida como enfermedad del Chagas. Esta se da principalmente en áreas rurales, sobre estructuras sociales de tierras bajas, ¿ok? Ahí tienen los ejemplos: el río Magdalena, la cuenca del río Catatumbo y Macarena. El 30% de los habitantes del norte de Santander son seropositivos para Chagas. 1.3 millones de personas infectadas, ¿ok? Entonces, una enfermedad que tiene también altos índices de contagio aquí en Colombia. La leishmaniosis, que es una forma cutánea de una enfermedad producida por un parásito, se ve actualmente en Tolima, Chaparral,
Falán, Armero, Guayabal, y nos dicen que en el 2004 se produjo un brote con más de 30.000 afectados en el Chaparral y San Antonio. Otra enfermedad es el chikungunya, el Zika, todos son familia del dengue, o sea, son muy parecidos a lo que es el dengue, producido también por el vector, por la picadura del zancudo, ¿ok? Y como lo dije anteriormente, estas enfermedades infecciosas que son epidémicas no ocurren solamente aquí en Colombia, sino que todas estas enfermedades también están en otros países, incluso en otros continentes como África, que sabemos que está lo que es la fiebre amarilla, lo que es el dengue, el cólera y sobre todo la malaria. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es parte de lo que es la tarea, recordando la definición o la diferencia, mejor dicho, de lo que es una enfermedad endémica, de lo que es la epidemia y lo que es la pandemia, y tener claro entonces qué es una enfermedad infecciosa y qué es una enfermedad epidémica. En la siguiente clase vamos a seguir compartiendo sobre otros tipos de enfermedades. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden sobre si tienen alguna pregunta sobre la tarea. Sin embargo, bueno, ya al ver el video, pues van a tener una ayuda para poder entonces realizar la tarea.